Bueno, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, el señor Servio Tulio Castaño está hoy con nosotros. Buenos días. Señores, gracias por la invitación. Muy ¿Y en qué momento, Dios mío? ¿Qué momento es este? ¿Cómo usted ve el momento de este país? Vamos a leer el momento, una lectura. Sí, parece una lectura de taza. Bueno, es el reflejo de una sociedad que está en total descomposición. Esa es la realidad. Sí. O sea, cuando uno analiza las cosas que están pasando desde la política, desde el Estado y desde la misma sociedad, yo creo que, honestamente hablando, yo no sé si aquí habrá que hacer un pacto, yo no sé, pero algo habrá que hacer. Nosotros decíamos, Servio, así, ¿no? Por ejemplo, si la Cámara de Cuentas hubiese actuado de forma diligente, pertinente y mandada por la ley como debe ser, quizás no llegamos a esto en... Sí, pero también debió de haber actuado el Ministerio Público. Naturalmente. Porque la realidad era que desde hace años... Secreto a voces. Ya se comenzaba, desde inclusive los propios medios de comunicación, se hacían reseñas de los niveles de desórdenes que estaban operando desde esa institución. ¿Qué pasa con el Ejecutivo? Tenemos un presidente que dijo antes de él, fue básicamente para su primer gestión gubernamental, hablaba de que esto es una orquesta y yo soy el que dirige esta orquesta, el que no toque mi música sale. Hemos visto que hay, en el caso de la ONSA, el gobierno entero... No, pero en la práctica no ha sido así. Como no es en el caso de la ONSA. Tiene como 10 filarmónicas distintas. Exacto. No, entonces, no es en el caso de la ONSA. Entonces, tenemos diferentes cosas, pero tenemos, por ejemplo, el caso específico de la ONSA. ¿Qué rol tiene el Estado, el Ejecutivo, el gobierno como tal, como con sus órganos de control y demás, y es un funcionario designado por el Ejecutivo, donde se están dando unas prácticas a todas luces que no van con yo lo que veo es que aquí la práctica, la tradición ha sido de separar de las instituciones a quienes son señalados de actos de corrupción. Y muchas veces el sistema no hay forma de que le dé respuesta, ni siquiera a los propios casos que se le someten. Vemos que solamente cuando se producen hechos de sangre, digámoslo así, es que finalmente los casos llegan, como en este caso, en el caso del CEA, en fin, es una práctica ya. Sin embargo, esto está llevando a unos niveles de desórdenes en sentido general. Porque miren qué es lo que está pasando. Uno ha visto este caso que la verdad que es no solamente bochornoso, sino que también debe de ponernos en el centro de la reflexión a todos. O sea, en todos los procesos penales, y de eso sabes tú mejor que yo, pues tú manejas muy bien la hermenéutica en materia de la cientista penal, existen lo que se llaman las huellas. De todo lo que es la cadena que al final culmina con los hechos. Le llaman el curso causal de la acción. Así te va marcando una ruta. Y la verdad es que es penoso todo esto. Ahora, muchas veces nosotros como sociedad reaccionamos no por las causas que están produciendo estos fenómenos, sino por las consecuencias. ¿Qué yo veo? ¿Cuál es el problema? El principal problema ahí es... vámonos a la ley de compras y contrataciones. Es que ahí es que está el problema. Porque se trata, entre otras cosas, y ha salido a relucir, que un empresario, entre comillas, totalmente desconocido. Sí, de la sombra. De la sombra. Sucede que venía haciendo operaciones con esa institución. Multimillonarias. Bueno, se dice que casi llegan a los 500 millones de pesos. Eso es mucho dinero en 5 años. Pero no solamente hacía operaciones con esa institución, sino con otras instituciones del Estado. 9 instituciones. Vamos por partes. Incluyendo la presidencia. Incluyendo la presidencia. Desde vender animales hasta... medicamentos. No, una cosa increíble. Pero ¿qué es lo que sucede, Nieves? El problema está en que la ley de compras y contrataciones permite que sucedan esas cosas. Yo me pregunto, ¿quiénes son los miembros del comité de licitación de la ONSA? Yo creo que hay que comenzar y abrir una investigación. En ese sentido, ¿quién lo presidía? O sea, ¿quiénes lo componían? ¿Por qué la ley en ese sentido? ¿Porque tiene un vacío o tiene una debilidad? No, lo que pasa es que la ley, sobre todo el reglamento, en materia de compras y contrataciones, te conforma, te configura los comités de licitación. ¿Y quiénes presiden los comités de licitación? El que dirige la institución y su subalterno. Imposible. O sea, entonces eso no puede ser. Y no hay una verificación externa. Por ejemplo, la Oficina de Compras y Contrataciones no necesariamente está obligada a verificar lo que pasa en compras y contrataciones. Sí, claro que sí. Ahora, imagínate tú, la Dirección General de Compras y Contrataciones, ahí comienza el problema. Es una dirección desde el punto de vista jerárquico como de quinta categoría. Pero Servio, pero hay otras instituciones. Y esa es una de las realidades. Hay otras instituciones
de entramado estatal que se supone deben de intervenir. Tenemos una Contraloría General. Claro que sí. Tenemos Cámara de Cuentas. La misma Cámara de Cuentas. ¿Cómo se llama? La cuestión esta de ética. Que sí, pero... tenemos el PECA. Eso es retórica. Bueno, ahora, pero nadie entra. Sí, pero llegue lo que pasa también. En el caso de la Cámara de Cuentas, ¿qué esperanza puede tener uno de esa institución? Cuando en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, uno de los pronunciamientos de su presidente, persona que yo respeto, y que me merece toda la consideración. Sí, pero una cosa no tiene que ver. Pero es que el problema es que tenemos que abordar esto desde el punto de vista institucional, no personalizarlo. ¿Qué dice él? Yo no he podido concluir. Porque no tengo recursos. Porque no tengo recursos. Yo me pregunto, ¿tendrá el recurso entonces para poder hacer auditoría en esta ocasión? Entonces, ese es el dilema. O sea, estamos en un círculo vicioso en donde es muy difícil que desde el Estado los órganos de control le puedan dar respuesta a los casos que se les someten. Esa es una realidad. Bueno, hay un asunto de fondo en todo esto. ¿Qué pasa en una democracia cuando tiene instituciones de manera formal y descriptiva por la ley, pero no sirven ni funcionan? Bueno, tú sabes muy bien que se descalabra y se desploma. Una anomia. Esa es una anomia totalmente. Ahora, yo te voy a decir algo, porque en medio de todas estas situaciones penosas, yo creo mucho en las propuestas. Honestamente hablando te lo digo. Por ejemplo, yo creo que este caso debe de llevar a la clase política de que quien ocupa una posición a lo interno de un partido político no puede ocupar una función pública. Usted si va a ocupar una función pública, eso no debe de ser compatible con una posición a lo interno de un partido. Te voy a decir por qué. Porque eso le está haciendo mucho daño a los partidos políticos y le está haciendo mucho daño a la administración. Cuando tú te vas, por ejemplo, y tengo que poner como ejemplo porque es el partido que está gobernando, ¿cuántos miembros del comité político del PLD son funcionarios? Y en el caso de Rivas es miembro del comité central. Bueno, pero del comité central son casi todos funcionarios. Sí. Pero vámonos del comité político, 25. Son funcionarios. Son funcionarios. Entonces, evidentemente, de que eso tiene un impacto en la administración. Pero en otro país se ocurre, Sergio. Sí, el problema es que las reglas de cómo se hace política en este país, bueno, nosotros tenemos que ir depurando. Hay unos límites. Nosotros tenemos que irla depurando. Sí. Y yo creo que habrá que tomar una serie de medidas a ver si casos como este, evidentemente, no se sigan repitiendo. Usted tiene que la ONSA, el director de compras de la ONSA era al mismo tiempo el jefe de campaña de Rivas, que terminó siendo el que está huyendo. Ah, bueno. Bueno, sí, que se hace una entrevista en su barrio y dicen que es el hombre que más apoyo daba. Y que más daba, y que es bueno porque daba muchas cosas. La gente lo recuerda como bueno porque daba apoyo. Bueno, acuérdate que el modelo político que se ha instalado aquí, que propicia muchas veces la miseria y la ignorancia, es ese clientelismo y ese asistencialismo desde las instituciones del Estado, que real efectivamente hace que se perciba desde la sociedad que hechos como ese son también. Cuando la gente acude a las urnas a votar, vota por el presidente y quien sea vicepresidente o vicepresidenta de la República, no vota por funcionarios, no votó por Rivas, votó por un presidente. ¿Qué tanto le toca al presidente de la República este orden de cosas? Porque a fin de cuentas los gobiernos llegan a constituirse en gobiernos haciéndole promesas al electorado. Sí, pero en el único país donde lo bueno nada más se le pega a los presidentes y lo malo dice, no, él no tiene que ver con eso. Sí, haciéndole promesas al electorado, hablándole de una mayor transparencia. Lo que pasa es que eso es parte de la cultura política. O sea, yo te digo a ti que cualquier partido, o todos los partidos que han gobernado en este país de una u otra forma, el estilo ha sido similar. Es más, inclusive se viven reciclando. Yo lo que sostengo es que frente a los males que han penetrado las instituciones y la forma de hacer política en la República Dominicana, yo creo que eso va a haber que desmontarlo. Selvi, ¿qué debe hacer la ciudadanía con este estado de cosas tan decompuesto? Porque ya no se le puede llamar de otra manera. ¿Qué debe hacer la gente? Bueno, la gente ha ido creando conciencia. Por ejemplo, la democracia, ya la gente está consciente de que no se construye sobre la base de votar, la actividad política. Ni de votar. Hay un componente que es el de la participación de la ciudadanía en esos procesos. Por ejemplo, nosotros tres estamos participando en todo lo que es el proceso de construcción de la democracia. Y de eso es de lo que se trata. Yo creo que en la medida en que podamos generar conciencia de la ciudadanía, yo creo que las cosas pudiesen. Yo veo dos ejemplos, dos caminos que puede tomar la República Dominicana. El malo y el bueno. El malo, en principio, porque eso se descompuso, fue al final, es el caso de Venezuela.
de cómo, habiéndose diluido el sistema político, mira ya por dónde va eso. Y el bueno es el caso colombiano o el caso chileno. Chile salió de una dictadura en medio de un pacto político. Colombia, en medio de un Estado delincuente, asesino, hace un pacto con la clase política. Y Colombia probablemente se convierta en la potencia de América Latina, se sigue como va. Bueno, tiene todas las condiciones. Entonces de eso es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque sus instituciones funcionan. En Colombia sí. Uribe nombró un tribunal constitucional y ese mismo tribunal constitucional le dijo, usted no puede volver otra vez. No, y no solamente eso. En Colombia hay 32 senadores presos. Sí. En Colombia los 6 últimos contralores, por no haber y el cumplido... jefe de seguridad del presidente. Claro, por no haber asumido lo que era su responsabilidad. No porque hicieron nada mal hecho. No. Están presos. Por omisión. Entonces, exacto, así es que funciona un sistema. Y hay un senador que está metido en Odebrecht que está preso también. Y otra cosa es, aquí tenemos una debilidad institucional en cuanto a los mecanismos de persecución. Yo sostengo la tesis, y yo fui Ministerio Público. No es posible tú fortalecer desde el punto de vista institucional a un Ministerio Público cuya cúpula sea miembro del gabinete del Ejecutivo. Imposible. Eso es casi imposible. Y más eso inclusive se da y se percibe en los pueblos. Tú y yo somos de pueblo. Yo soy de Moca. En los pueblos es peor. Espérate, ese maridaje que se da entre el Ministerio Público, un compadrazgo, el senador, los diputados, los alcaldes y el que dirige el destacamento policial. Eso es una cosa increíble. No hay manera y el que dirige el partido de gobierno. Bueno, mira, Moca, le pusieron droga a un muchacho y no han podido sancionar porque intervino una autoridad. No, y además mira Moca en todo lo que tiene que ver con la falsificación de medicamentos. Abierto. No ha habido forma de desmontar eso por vendiéndole el arena. Componente político, sí, que es el que está detrás de todo eso. Así. No ha habido forma. Ahí donde está usted estuvo la fiscal del distrito hace un tiempo y decía que juzgar los casos de corrupción en República Dominicana era algo muy difícil. Bueno, lo cuenta en cierto modo por experiencia, casos que han sido archivados, casos que no se continúan. Ese aire de impunidad al que parecer cuentan algunos funcionarios para llegar a los niveles que estamos mirando. ¿Qué cree usted respecto a los mecanismos que tiene República Dominicana para confrontar con la corrupción, las herramientas que tiene el Ministerio Público, la dependencia en términos de investigación y la justicia en sí misma? Mira, aquí va a haber que hacer una reconfiguración. Porque, por ejemplo, esa fiscal del distrito que sentó aquí, en una mesa que hizo con nosotros, de seguridad y justicia, ella decía que es muy difícil combatir la corrupción en la República Dominicana. Decía ella que ella ha tenido que, inclusive, llegar a acuerdos con estructuras de mafia, porque ella no ha tenido la cooperación de las instituciones en donde se cometieron esos ilícitos. Bueno, la Cámara de Cuentas nunca le dio la auditoría de Díaz Rúa. No, ayer, pero yo te voy a dar... Nunca. Yo te voy a hablar de un caso. ¿Tú te acuerdas del caso aquel de la falsificación de medicamentos? Sí. En donde... Hay un dirigente reformista. Bueno, sucede que cuando ella le estaba solicitando a las instituciones en donde ese señor le vendía los medicamentos, a Salud Pública y Promoción, las certificaciones en donde se hicieron esas operaciones, nunca se la enviaron. No salieron. Y el caso se le iba a caer. ¿Tú sabes por qué, verdad? Pero claro que sé por qué. Porque la mafia que vende a Salud Pública tiene el mismo comportamiento que las otras. Bueno, pero volvemos... Por eso ganan los mismos siempre. Entonces yo te pregunto a ti. Yo respeto mucho la figura de los presidentes. Sí. Yo la respeto. Yo menos, tú sabes, pero los respeto. No, yo la respeto. Está bien. Pero a mí me cuesta pensar que un presidente no sepa, con los niveles de información que maneja un presidente, situaciones que se estén dando en una institución. A mí me cuesta creer Él no está gobernando. A mí me cuesta creer eso. Pero yo soy un pizza blandito y yo sabía que la 11 era un descalabro. Yo recuerdo en el año... Pero oye, sí. Yo recuerdo en el año 63 un discurso emblemático del profesor Juan Bosch, en donde él decía, no yo, que era imposible que un presidente no supiera lo que estaba pasando en las instituciones que conformaban el Estado. Y que por eso él sometía a la justicia. A Virgilio Gel. Y por eso decía, no tengo amigos. Lo canceló. ¿Tú estás entendiendo? A su amigo. Pero él comenzó diciendo, es imposible que yo no maneje la información de lo que esté pasando. Y decía, no tengo amigos ni parientes.
Sí. Entonces, de eso es de lo que se Por trata. eso no nombró a Milagro, que tenía 25 años y dijo, yo quiero trabajar en la presidencia. No, usted no puede trabajar aquí. Pero mira una cosa, por ejemplo, y de eso hemos hablado nosotros mucho, pero hay que seguir recalcándolo. La Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Es el brazo armado del Congreso de la República. Recuerda que dijo Uchi que no es recurso que le falta, que es vergüenza que le falta. Bueno, ya tú ves. Dijo Uchi Lora. Bueno, esa es una afirmación grave, te voy a decir por qué. Porque de ser así, como dice Uchi, es poco entonces lo que habría que hacer. ¿Qué usted cree que le falta? Dice el que poco habría que hacer. ¿Usted cree que le falta recursos? Yo pienso que sí le falta recursos a la Cámara. Y es por recursos que no... No, aquí viene un problema. Ajá. El problema viene que le la falta Cámara... un chin de recursos y un poquito de hormona también. No, pero también, porque tú tienes que ver. Pero esto, no en el sentido machista. Y voy a usar un término, una palabra que tú usas mucho. Esto hay que hablarlo desde el punto de vista holístico. Y me refiero. Holístico. Sí, me suena familiar. Claro, porque, oye, bien, hay auditorías que la Cámara de Cuentas le ha mandado al PETCA y. Sí, es verdad. Y no pasa nada. Pero espérate, hay informes que la Cámara, no le echemos la culpa nada más a la Cámara de Cuentas. Si tú lees los informes de la Cámara de Cuentas que les remite al Congreso todos los años, en donde ahí aparecen barbaridades, tú no te puedes imaginar. ¿Y qué hace el Congreso Nacional con esos informes? Bueno, en el CEA, usted mencionó el caso del CEA. En el CEA se conformó una comisión, se suponía que se iba a investigar y no hemos tenido consecuencias. Además de quitar al director del CEA, se demostró que el CEA había corrupción, que en el CEA había un tipo en el que había uno que tenía una casa más grande que la de Robinson Cano. Y que no llegó hasta sexto de primaria. ¿Y qué ha pasado? Nada. El funcionario del CEA. Nada. ¿Y qué ha pasado? Pimentel Caret se mata a una persona. Y miren lo que le voy a decir a ustedes, porque yo quiero insistir con lo que está... Porque oye a lo que yo he llegado. Porque uno ha tenido que estudiar ciertas cosas, ha sido parte de procesos, y uno se da cuenta de qué es lo que está pasando en este país. La ley de compras y contrataciones, y yo voy a volver a la ley. La ley 340-06. Sí. Esa ley, a mi juicio, se diseñó para financiar el sistema político en la República Dominicana. ¿Usted cree eso? Sí, claro que sí. Porque detrás de todas estas instituciones, ¿quién te dice a ti que lo que pasó en la ONSA no está pasando en otras instituciones? Eso es verdad. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién te dice a ti que no está pasando? Sobre todo con las compras y contrataciones. ¿Y por qué no se somete a una reforma total? Bueno, nosotros sometimos una y yo se la llevé al Ejecutivo. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo fue? Absolutamente. Una vez concluyeron los trabajos de la famosa comisión. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes sugieren en el sistema de control? Es que aquí hay que transformar el sistema de compras y contrataciones. El objeto de la ley hay que cambiarlo completo. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando tú lees esa ley, ¿tú no te has fijado que la clase política no se queja de esa ley? No. Nadie casi... Que ningún político ha querido someter una propuesta de reforma. Ni siquiera la oposición. ¿Tú crees que no el Senado no debió de llamar a los miembros de la famosa comisión esa que creó el presidente, en donde salieron ahí una serie de propuestas de reforma? ¿No debió de haber llamado el Senado a esa comisión a que por lo menos le dijera sobre qué base están proponiendo esas propuestas de reforma? Te pregunto yo a ti. Entonces así no se puede conducir un país. Y otra cosa que te voy a decir, para terminar con eso. Esa ley permite que los procesos de compras y contrataciones, que las licitaciones se condicionen. Esa ley permite eso. O sea, está diseñada entonces para... Se diseñó para eso, para que los procesos de licitaciones se condicionen. Bueno, estos fueron a una licitación, las dos empresas del empresario y ganaron. Claro, ganaron, se le da a discreción. Él no perdía. Mire, en estos días, a propósito del asesinato... Yo no quiero que él se vaya, antes de cerrar con el asesinato. Solamente la segundo lugar en soborno de todo el continente serbio. Eso es algo escandaloso, eso es vergonzoso. La República Dominicana es un paisito pequeño. Sergio, ¿qué lectura breve tiene eso? No. Antes de terminar con Junior. Solo México no gana nosotros en delincuencia, de soborno. Pero fíjate, las instituciones, en principio lo que eso está diciendo es que aquí se ha instalado una cultura que va a haber que desmontarla. Pero el presidente no se refiere a nada de eso. Bueno, llega un momento en la vida en donde se tendrán que pronunciar quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Bueno, esa es la realidad. Se le deja al futuro. No, es que hay cosas ya, ¿tú entiendes?
Yo sé que este tema de la corrupción... Le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina, Chile, Uruguay, pero Paraguay, Colombia. Cuando tú te vas, es que yo quiero reiterar, porque es que nosotros tenemos que poner el cadáver sobre la mesa. Tú sabes que la ley de compras y contrataciones, las sanciones que se establecen en ellas son de carácter administrativo. Oye, eso. O sea, hay nadie cae preso si viola esa ley. No hay. Por ejemplo, la ley de declaración jurada, que hoy sale sale una nota del Centro Juan 23 sobre unas investigaciones y diagnósticos que ellos están haciendo. Es que esa ley, la sanción que establece son de carácter administrativo. El padre Alemán, que funciona en la Pontificia, que reúne a varias entidades, y de hecho está planteando que tienen que mandar una certificación de su declaración de impuestos y que ni el presidente de la República lo hace. O sea, no queda... Increíble, sí. Y está reiterando la lista de diputados que no han cumplido con la ley, que no han presentado su declaración jurada de bienes. Yo lo que propondría ahí, que para usted ser un precandidato, candidato a una posición a lo interno de un partido, usted tiene, antes de que se inscriba su candidatura en el partido, usted tenga que hacer su declaración jurada. Bueno, el problema que tenemos también es la estructura partidaria. No ha sido posible en este país, por ejemplo, la aprobación de ley de partidos, así brevemente. Pero tú sabes muy bien por qué, ¿verdad? Porque no es por las primarias abiertas. Me gusta saber por qué piensa usted que no. No es por las primarias abiertas o primarias cerradas. ¿Es una excusa para dilatarlo? ¿Por qué es? Bueno, porque una propuesta de ley de partidos políticos de ser aprobada, entre otras cosas, plantea la alternabilidad. ¿Y qué sucede? Las cúpulas de todos los partidos... Sí. Sí, mira la oposición. Quieren ser eternos. Mira la oposición lo que hizo. No, hombre, por Dios. ¿A quién metió otra vez a dirigir? ¿Tú entiendes? A los que tienen el tufo de Odebrecht. Entonces, o sea, el PRM, oposición, que está luchando y caminando hasta contra la corrupción, agarra y te pone y te encaqueta, los mismos que están bajeados por la corrupción de Odebrecht. Bueno, pero algunos decían que era por lo de el financiamiento. Bueno, pero es que ya eso, lo del financiamiento se resolvió y se establecieron los topes. Pero es importante, entonces no quieren ceder. No, es que... Bueno, Temito que le anda hablando ahí de oración y ayuno, dando conferencias, ¿todo el mundo lo ha visto? Ya. En el único país del mundo donde gente imputada y señalado anda haciendo vida pública hablando hasta de él. Pero bueno, lo que más quieren repetirse no necesariamente están a ese nivel. Estamos hablando de los altos mandos de los partidos. Pero hablamos de malos ejemplos. En este caso, ¿no? Es que yo hasta... Porque el PLD que lo tiene cerrado es Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿no? Ellos dos tienen cerrado el futuro de una ley de partido. O sea, dos gente que ahorita saldrán del... Entonces, ¿usted cree que lo que está en juego ahí realmente no es la primera abierta o cerrada? Yo no creo, porque yo te voy a decir una cosa, y lo podemos tratar inclusive hasta desde el punto de vista jurídico, que se puede abrir un debate, sí, porque la Constitución es interpretativa, o sea, tú oyes a los expertos en derecho constitucional y están divididos. Apóyeme, la Constitución se interpreta igual que cualquier ley. Sí, esa es la realidad. Por eso existe un tribunal constitucional. Claro, esa es la realidad. ¿Qué significa eso? Que eventualmente Danilo Medina podría presentar. La tesis mía con relación, y te puedo dar una respuesta rápida con relación a por lo que está la ley de partidos, está el tranque, que es por la bendita primaria. Lo primero es que tú no le puedes poner a un partido, esa es mi visión, un solo mecanismo o una sola modalidad para que ese partido pueda elegir a sus candidatos. Usted tiene que necesariamente dejarle a los partidos, obviamente respetando la democracia interna, todo lo que tú quieras, pero tú no le puedes condicionar a un partido stricto sensu cuál va a ser la forma en que, porque eso rompe con el principio de la libre asociación. Que ellos pueden decidir por sí mismos. Pero ellos pueden decidir cuál es el mecanismo que ellos quieran para elegir a su candidato. Es una cosa, los partidos políticos no son de una configuración cerrada, estricta. Suiza es uno de los países más democráticos del mundo. Debe estar entre los 3 primeros. Y la gente para votar nada más necesita llevar el símbolo de una espada. Y se acabó. Pero se acabó. Sin embargo, aquí hay todo esto vericueto para terminar en clientelismo. Pero que usted dice que ahí no se está discutiendo eso, lo que se está discutiendo. No, lo que está de fondo. Se está debatiendo en eso, para mí. Que la verdad. En el fondo es que las cúpulas, los desprendimientos son dolorosos. No quieren. ¿Y por qué ese sentido de absurdo, de eternidad, de que ellos creen que van a durar para siempre? Porque esa ha sido la forma de hacer política. Desde que tú y yo, desde que nosotros tres nacimos, son la misma gente que están dirigiendo los partidos políticos. Yo creo que algunos están enniñeciendo, porque no envejecen. No, de verdad, algunos están enniñeciendo. Nacieron viejos y van enniñeciendo. Pero mira, más caras. Llega un momento en que los sistemas se saturan, en que los sistemas comienzan a colapsar. Y nosotros estamos al punto de llegar ahí.
Bueno, y yo creo que la clase política tiene que estar consciente de que el peligro es grave y que ya inclusive son pocos los partidos. Yo creo que no hay partido en este país, no hay ni siquiera el de gobierno, que puede internamente, sin una ley de partidos políticos, no se dirigir soporta, un proceso. no se soporta. Es que no lo van a poder hacer. El trauma pasado no se puede repetir. No lo van a poder hacer. ¿Usted cree que el presidente de la República busca su repostulación? No, eso yo no lo puedo decir. Bueno. Ahora, tú sabes que hay algo... ¿Usted no ve señales? Bueno, porque él está metido en el lío de la primaria y usted dice que la primaria no realmente no es eso, pues entonces los otros son que tienen otra cosa en la cabeza. Acuérdate que uno le pudiese dar otra lectura a eso también. No, pero lo que digo es una cosa, perdóneme. De que no necesariamente sea él el que vaya, sino que él quisiera que el que vaya es el que quisiera que fuera. Ya. O sea, eso depende de muchas variables. O sea, en el marco de un sistema de primarias abiertas, esas posibilidades son factibles. O sea, de tu poder... ¿Usted cree no que manipular, él pero no sí condicionar un proceso? Que él no está en eso, que va a respetar la Constitución. Yo no y que lo sé, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que si llegase a pasar, fuese un grave error. Una cosa que le quería preguntar para terminar. Yo le mencioné Junior ahorita y es por una razón. Obviamente la familia de Junior, sobre todo su hermano, ha dicho que aquí se ha procurado matarle físicamente y moralmente. Pero la parte moral tiene que ver con que Junior dirigía una organización de la sociedad civil. Usted dirige una entidad de la sociedad civil. La de Junior era el CONA, Convergencia Nacional de Sí, Abogados. pero es muy diferente el CONA, la fundación. Claro. Yo le pregunté al hermano de Junior, le preguntaba a Amelia sobre el CONA y él decía, ustedes saben más del CONA que yo, el hermano de Junior. Yo quiero preguntarle porque, en cierto modo, hay entidades que se personalizan, que es la persona, o sea, dentro y que trabajen. Cuando usted dice la diferencia, incluso que me la haga notable, o sea, dice, para la sociedad civil o para las entidades, que la gente asume, los periódicos van y le entrevistan, la radio le da espacio, como actores legítimos, porque dice son entidades de la sociedad civil, pero cuando usted viene a ver es una persona, nos estamos refiriendo a una persona. Claro. Me gustaría, porque creo que también esto da una lectura a otras organizaciones. Y además para edificar a la ciudadanía. A otras organizaciones. Yo te voy a decir cómo funciona la fundación. ¿Cómo funciona? La fundación tiene un consejo de directores, conformada por grupos económicos, eso lo sabe todo el mundo, grupos económicos y connotados juristas del país. La fundación tiene 24 empleados. La fundación tiene programas de educación continuada. La gente cambia. La fundación implementa proyectos en el área de la seguridad y en el área de la justicia. La fundación es miembro del Consejo de la Defensa Pública. La fundación es miembro del Consejo Académico de la Escuela, yo no me quiero quedar con la fundación, sino con las entidades que... Entonces, yo no sé, pero esas entidades... Servio no es eterno ahí tampoco. Sí. Yo no soy tampoco... No, ni tampoco el Consejo de directores cambia cada 3 años en la fundación. Porque aquí hay algunas fundaciones de la sociedad civil que es una persona siempre. Esta no. Tienen 60 aquí se traza una política, aquí hay una mística. La fundación tiene un programa de televisión. ¿Y eso es lo que guarda la diferencia con el CONA? Bueno, yo creo yo no creo que el CONA implementara proyectos ni tuviera programas de educación continuada. No. Creo que lo que sobresalió de esa institución, digámoslo así, era de que era una institución que estaba abogando por la transparencia y muchas veces hacía investigaciones y sobre sus investigaciones instrumentaba expedientes. Pero eso jamás lo haría la Fundación Institucional de Justicia. ¿Por qué, dice una persona, por qué Servio es vicepresidente ejecutivo y no presidente? ¿Quién es el presidente de la entidad? El presidente ahora es Rafael del Toro Gómez. ¿Y cuánto que es un funcionario ahora del Grupo Popular. Anteriormente fue Fabiola Medina, sí, que es una connotada jurista que tú conoces. Claro. En otra ocasión fue George Santoni, en otra ocasión fue Guillermo León, que tú conoces muy bien, del Grupo León. Es decir, eso rota permanentemente, o sea, es una institución que vive innovándose. Pero Servio ha sido el más celebérrimo, ¿verdad, Eddie? No, lo que pasa es, ¿cuánto tiempo tiene usted dirigiendo? Tengo muchos años. Tiene muchos años. ¿Pero eso lo religen o lo...? No, sí, lo que pasa es que no es por reelección, es por contrato. Sí, entonces, a mí, en el caso mío, a mí me hacen evaluaciones de desempeño. Yeah. Por ejemplo, nosotros en la fundación hemos tenido 7 directores ejecutivos. El primero fue Milton Rey Guevara, el segundo fue Eduardo Jorge Prats,
El tercero fue Francisco Domínguez Brito. Pero para el único desempeño el único desempeño que no me ha gustado de Selvia a mí fue el de Punta Catalina. Pero para que tú veas, es el que a mí más me gustó a mí. Te voy a decir por qué. Pero ya no tenemos que ir. Mira, te voy a decir por qué. Porque eso me dio la claridad a mí de que real y efectivamente el sistema de compra y contratación en la República Dominicana, eso no sirve. Es verdad, pero no iluminó a Jan Alain. Es que a fin de cuentas, pero lo que hizo construirle su propio camino. La Comisión de Punta Catalina fue un espacio para legitimar una decisión gubernamental al margen de los tribunales. Si Punta Catalina debió ir a ser investigado por fiscales, usted me perdona, lo primero es que le bendijeron al presidente. Lo primero es que lo que el Punta Catalina hizo no le es vinculante al Ministerio Público. Eso es número uno. Lo segundo es, me parece que lo de Punta Catalina al final no creo que sirvió para mucho, como siempre dije yo desde un principio. Bueno, y tercero, sirvió para que Jaime saliera administrador. Espérate. Y tercero, para quitarle presión. No, ojo con lo que él está diciendo. Jaime salió administrador. Ojo con lo que tú estás diciendo. Siendo de la comisión. Yo no creo, déjame decirlo a mí. Increíble. Yo no creo, pero por la comisión. Yo no creo que era justo que a un miembro de esa comisión lo nombraran. Cada quien tiene sus atribuciones. No estamos hablando del término personal. Yo no estoy hablando de atribución. No, ni personal. Pero no se sintió cómodo. No, por lo menos yo no me sentí cómodo. Yo no creo que era justo que a un miembro de esa comisión lo nombraran al final como jefe de... como administrador. Yo creo que quienes debieron de haber nombrado como administrador de Punta Catalina fue o a Ramón Flores o a Isidoro Santana. Los técnicos que renunciaron en el proceso de que se estaba llevando a la comunidad. Yo creo que uno de esos dos era que debió de haber sido el administrador de Punta Catalina. Entonces no se sintió cómodo, usted era parte de la comisión. No, claro que no me sentí cómodo. Lo que pasa es que la novela para completarla había que meter. Como no se sintieron cómodos otros tampoco, miembros de la comisión. Bueno, bueno. Gracias. Pues siempre son interesantes. Mira, sí, gracias por estar aquí esta mañana. Míralo como a las... No, que yo estoy preparado para batear la que sea. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos Gracias, Selvia.